Buenas, profe. Bueno, en este momento yo le voy a dar exposición de mi artículo, el cual tiene como nombre insuficiencia renal aguda con urea plasmática normal. Bueno, entonces el caso clínico nos dice que es una paciente de 23 años de edad que presenta una insuficiencia renal aguda. No tiene problemas hepáticos, no es vegetariana, tiene buena masa muscular, no ha tenido cambios en su alimentación, tiene un peso de 61 kilogramos y una estatura de 1,64. Como antecedentes, tiene que la paciente tuvo un accidente de auto en el cual se rompió la primera y la cuarta vértebra y le hicieron una cirugía. En esa cirugía, ella desarrolló un absceso en la herida y la tuvieron que volver a entrar a quirófano. Se le tomó una muestra del absceso y del hueso. Se le hizo un cultivo en el cual salió que tenía una osteomielitis aguda, que la osteomielitis es una infección pues en el hueso, por Pseudomonas aeruginosa y por Staphylococcus aureus. Dado pues como esta infección, a la paciente se le empezó un tratamiento antibiótico, el cual está compuesto por vancomicina, amicacina y piperacilina. Resulta que después de que ya empezó el tratamiento antibiótico, empezó a tener una falla renal con un aumento de la creatinina plasmática en 1,2 miligramos de decilitro, teniendo en cuenta pues que los rasgos normales son de 0,8 a 1. Y es una insuficiencia renal no oligúrica, o sea, ella está excretando bien su orina. Pues a raíz como de la insuficiencia renal que tuvo, empezaron a cambiarle pues el esquema antibiótico que tenía y empezaron a tomarle muestras de sangre y orina para monitorizar los niveles de urea y de creatinina. Resulta que se detectó que cuando se aumentaba la creatinina, pero la urea se mantenía estable en los niveles pues sanguíneos. Entonces, por ejemplo, decían que el día en que ella había tenido la creatinina más alto, que fue en 2,6 miligramos de decilitro, había tenido la urea más bajita, que fue de 22 miligramos de decilitro, teniendo en cuenta que la urea es de el rango es entre 20 y 40 miligramos de decilitro. Pues dado a esto, pues con el objetivo de explicar pues qué es lo que pasaba con la urea, empezó a tomarse pues medidas ya de sangre y orina para detectar la excreción fraccional de urea, que esto se hace con un cálculo de la cantidad que excreta, cantidad de urea en sangre, en plasma y cantidad de urea excretada, y tiene que dar por debajo del 30%. Y resulta que el de la paciente está en 103%, o sea que ella está muy aumentada. Ella se le cambió completamente el esquema antibiótico y empezó a tener una mejoría. Bueno, ya como dándole un poquito de resolución al caso, dice que, bueno, la insuficiencia renal pudo haberse dado por dos cosas, que una era la osteomielitis aguda y la otra era por el esquema antibiótico que tenía. Dado que apenas empezó el tratamiento antibiótico, la paciente empezó a tener la sintomatología de la insuficiencia renal. Se puede concluir que fue por este motivo. Resulta que los antibióticos que ella tenía son nefrotóxicos. Empezando, pues el más nefrotóxico es la amicacina. La amicacina es una aminoglucósida. Entonces, los aminoglucósidos son excretados por filtración glomerular. Pero un pequeño porcentaje de la droga es filtrada y reabsorbida en los túbulos proximales. La acumulación de esta droga en la corteza renal puede alcanzar concentraciones que excedan los niveles séricos hasta 7 veces, siendo esto el motivo pues de la toxicidad que tiene en los túbulos proximales. También dice que los aminoglucósidos suelen alterar la respuesta de los túbulos colectores a la vasopresina. La vasopresina es la hormona antidiurética, que es la que le permite al cuerpo pues como retener el líquido. Entonces, como no tiene esta
no está asimilando adecuadamente esta hormona, entonces lo que hace la paciente pues es orinar y por eso es que no es oligúrica, o sea, está orinando muy bien. Pero pues dado que el punto central del artículo era, o el caso clínico, era que en el plasma la urea se conservaba normal, lo que pasa es que, bueno, entonces el organismo bajo condiciones normales dice que alrededor del 50% de la urea filtrada es reabsorbida en los túbulos conectores proximales. Dice que al menos el 50% de la urea filtrada no puede ser excretada por el cuerpo, por la cual la excreción fraccional de la urea que sea mayor al 50% podría significar la presencia de un defecto de reabsorción en la urea o su secreción. Entonces, como la principal reabsorción de la urea se lleva a cabo en los túbulos proximales y esta parte es la que está afectada por la amicacina, entonces el cuerpo no va a ser capaz de reabsorber la urea. Entonces lo que va a hacer es eliminarla. Entonces esto puede ser el motivo por el cual está elevada la excreción fraccional de la urea. Además, dado el incremento en el flujo urinario, es otra causa de la excreción de urea por disminución de su absorción distal. Dice que ella tiene como una diuresis acuosa, o sea, está excretando demasiado y esto puede ser producto de una diabetes insípida nefrogénica inducida por amicacina. Y ya teniendo en cuenta con respecto a la creatinina que está muy alta, esto no es solo estaría elevada por las consecuencias pues de la menor filtración dado pues al daño renal que tiene, sino además por reducción de su secreción, producto pues obviamente del daño renal que tiene. Porque pues la amicacina, en conclusión, la amicacina fue la que desarrolló todo el problema en la paciente, ya que ella como tenía una falla renal, o sea, ella venía de algo complicado y se le da un medicamento nefrotóxico. Entonces desarrolló muy fácil la enfermedad y por eso es pues que se le dio la insuficiencia renal aguda pues después del tratamiento antibiótico.